Hola familia y bienvenidos a la historia 4 de Mi Reina Intocable, titulada General Femenil. Antes de comenzar quiero enviarle un saludo a nuestra nueva miembro del canal, Sammy. Muchas gracias por ser parte de los Beretoneros. Y asimismo quiero enviarle unos saludos a los primeros en comentar en el video anterior. Para Priscila, Eglis Torres y para Coral. Muchas gracias por su apoyo y gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran familia. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. Al momento que Insuan ingresaba a su cuarta misión, ella se encontraba en una recámara nupcial. El cerdito le indicaba que mirara hacia la cama, pues ahí estaba un hombre que se acaba de convertir en su concubino. Ella al ver esto quería acabar con su vida, pues ya basta de tóxicos. Pero el cerdito la frenaba, pues antes debía saber de qué trata la misión. Este país se llama Fénix y es un lugar en el cual las mujeres son superiores a los hombres, por lo que la mujer es la jefa de la familia. La dueña de este cuerpo es Ling Yuan, una general conocida como la diosa de la guerra. Ella le ayudó a la heroína Wang Fu Wei a convertirse en la emperatriz y es recompensada nombrándola duquesa. Sin embargo, tras obtener el poder, la heroína Wei busca la manera de deshacerse de la duquesa Ling Yuan y como falla, empieza a fabricar evidencia falsa para culpar a Yuan de traición, sentenciándola así a morir. Sistemita le explicaba que ya son varios días desde que Wei ascendió al trono, pero hoy tenía la oportunidad de estar con su concubino. Ella se acercó a él y levantó la tela que cubría su rostro, pero en eso recordaba su matrimonio con Ji de la misión pasada y se alejaba. Tras salir de la recámara de parejas, se dirigió a su habitación, pero de pronto el hombre se quitaba la tela del rostro y con una daga en su mano decía: Duquesa Lin, iré por ti. Más tarde Yuan estaba por dormir, cuando en eso vio que ingresaron al cuarto un humo. Sabía que es obra de Wei, pero así se alistó para lo peor. Pronto un hombre enmascarado llegó a atacarla. Era el asesino enviado a matarla. Yuan con un solo movimiento lo dominó. Ya le quitaba su espada e iba a darle matarile, pero Sistemita la detuvo a tiempo, pues ese asesino es el villano de esta historia, y al conocerlo se iniciaba la misión oculta: ganar la favorabilidad del villano, de Jian Li. El pobre Li se sintió intimidado por la duquesa, pero en eso los guardias ingresaban. Habían escuchado ruidos, pero se llevaron una gran sorpresa al ver a la duquesa pasar la noche con uno de sus hombres. Con esto se sentían tan avergonzados y tras pedir disculpas salieron de ahí. Su cerdito le pedía que vea al hombre que está frente a ella. Al mirarlo se dio cuenta que estaba rojo con un tomate y Joan asombrada le decía al cerdito que el villano está enfermo porque su cara está ardiendo. Pero Sistemita le explicaba que es timidez, ya que los hombres en este lugar le tienen bastante importancia a la virtud. Ella sabía que él tiene grandes habilidades marciales, por lo que debe tener cuidado. Así que sin perder el tiempo se lanzó hacia él. Li le preguntó que qué estaba haciendo. Hasta Sistemita estaba avergonzado. Ella con toda tranquilidad le decía al cerdito que no sea mal pensado, que solo está quitándole las armas. Y Li le decía: quítame las manos, hombreriega. Así, tras manosearlo en busca de armas, lo dejaba tranquilo, pero este sacaba una daga de su manga y amenazándola con ella, este escapaba. Pero antes le dijo: Nunca olvidaré lo que me hiciste hoy. Tras eso se fue y Sistemita quería contarle sobre él, pero Joanny estaba negada a realizar la misión oculta, aunque Cerdito igual le contó sobre el villano. Li es el hijo menor del hombre más rico del país, además es el mejor asesino, llamado Fantasma. En la historia original, él es herido de gravedad y Wei le ofrece ayuda. Por ello él le ofrece lealtad y así Wei le ordena que asesine a Yuan. Él se casa con Yuan, pero su plan para asesinarla falla, así que decide esconder evidencia falsa en la mansión para incriminar a Yuan, y aunque después la atrapan, no la mata, solo la envían a prisión. Pero este hombre no tiene un final feliz, ya que Wei lo empieza a utilizar como un juguete para su placer, y cuando se cansa de él, lo ofrece como un regalo para las nobles. Poco después es demonizado. Con su poder recupera sus habilidades y se convierte en el asesino más grande de todo Fénix, aunque no fue suficiente para vencer a Wei, y esta lo envía al otro mundo, a su muerte.
Por ello, su misión principal en este mundo es derrocar a Wei y buscar una buena gobernante para Fénix. Ella ya pensaba realizar un golpe de estado y, si es posible, ser ella la próxima emperatriz. Ya más tarde, Cerdito le avisaba que la misión oculta ya está activa y ahora ella puede leer la mente, pero que esta capacidad incrementará dependiendo de la favorabilidad de Lee hacia ella. Por lo menos ahora ya podía leerle la mente a Lee. De pronto apareció un hombre, el cual todo feliz la abrazaba diciéndole que la ha extrañado mucho. Ella preguntó al sistemita que quién es él y le explicaba que él es el prometido de Yuan, Saguan Ruan, y que la emperatriz había arreglado ese matrimonio. Pero Ruan y la emperatriz tienen un romance. Lo ocultan muy bien solamente para conspirar juntos contra Yuan. Así que ante Yuan, Ruan actúa de forma frágil e inocente. Pero cuando ella baja la guardia y la detienen, le da de beber algo, haciendo que ella confiese o admita haber traicionado a la emperatriz. Y así con el tiempo este hombre se convierte en el emperador. Yuan toda fría pensaba, víbora, y le decía que se aleje de ella. Al verla irse, este se asustó. Necesitaba demostrarle a la emperatriz su valía y así abrazaba a Yuan. Pero así de la nada Yuan escuchaba pensamientos de un hombre diciéndole hombreriega, pensando en que ella, claro, abusó de él anoche y ahora va por otro. Quería acabar con ella, pero por estar pensando tonterías ni se dio cuenta que ella se acercó a él, sorprendiendo a Lee. Ya Yuan lo miraba fijamente y le preguntaba que a dónde iba. Este le respondió que va al comedor y claro, ella se autoinvitó. Así se marchaban juntos y Ruan estaba furioso. Sabía que ese Ji es experto en seducir a las mujeres. Al momento ya Lee y Yuan llegaban al comedor. En eso un sirviente le informaba que la emperatriz quiere verla. Yuan le dijo que irá después, pero decidió enviarle una nota para que se la entreguen. Al dejar solo a Lee, este pensaba en que ahora entiende por qué la emperatriz desea su muerte. Solo que al momento Ruan llegaba y le decía a Lee que él no puede comer junto a la duquesa porque es un simple concubino. Ruan decía que él será el dueño de esta casa, pero en eso llegaba Yuan. Sabía que Ruan había estado molestando a Lee. Ruan se hacía la víctima y le decía que Lee lo había estado insultando, solo que ella conoce a esta víbora. Le preguntaba que qué hace aquí y así le comentaban que va a comer con ella, pero Yuan no quería desayunar con él, sino con Lee, dándole un golpe al pobre Ruan. Ruan quedó sorprendido y Lee aprovechó la oportunidad para darle una lección. Se acercó a Yuan y le decía, cariño, el señor Ruan me quiso sacar de la casa, pero que él no quería separarse de ella porque la adora. Ella iba a decirle algo, pero de pronto él se sintió mal porque había dicho tanta tontería. Yuan se reía, lo que sorprendió a Lee, pero en eso Yuan agregó que no va a permitir que nadie trate mal a su hombre. Ruan se justificaba, diciendo que Lee miente, pero ya Yuan estaba cansada de este hombre y obligando a sus guardias, lo mandó patitas a la calle. Lee se sentía bien ante lo sucedido. Ella lo miraba con curiosidad y pensó que su favorabilidad es alta hacia ella. Pero de pronto él se alejó y Cerdito le comentaba que la favorabilidad de él apenas ha subido a 5 y ha bajado 5. Ella no podía entender lo caprichosos que son los hombres, así que le pidió que se sentara a comer con ella. Y como Yuan podía leer la mente, le preguntó a los sirvientes si Ruan había tocado los cubiertos. Le dijeron que sí y entonces ella pidió que los tirara. Empezó a darle de comer en la boca a Lee y este le agradecía, pero a su vez pensaba que ella es muy linda con él. Ella le respondía que es su esposa, así que no tiene que darle las gracias. Y así empezó a darle de probar cada platillo. Ya un poco después él estaba satisfecho y le decía gracias cariño, pero ya no le daba más en su panza, aunque pensaba que ella le estaba dando de comer demasiado, quizás quiere matarlo. Ella se disculpaba diciéndole que la próxima vez tratará de hacerlo mejor, y esto lo sonrojó. Pensaba que ella no es tan despiadada como dicen, pero de pronto Yuan le mostraba una paloma mensajera. Le decía que esta noche comerá pichón. Lee estaba nervioso porque la paloma tenía una carta para la emperatriz, pero a la vez estaba confundido el por qué la duquesa se mantiene con calma, y así se disculpaba con Yuan y se retiraba. Ella pensaba que aunque van 2 días de casados, él sigue con la emperatriz, y el cerdito le comentaba que para que él se ponga de su lado debe pasar la noche con él. No sé qué dijo, pero miente.
Pero Joan pensaba hacerlo cambiar de lado con 2 métodos: la razón y la persuasión. Aquí está la razón y aquí la persuasión. Al día siguiente, Joan visitaba a Wei. Esta le daba la bienvenida y el cerdito le decía que se arrodille, pero Joan sabía que ella es la comandante en jefe que le ayudó a obtener el trono, y que aunque es despiadada, esa mujer no es tonta. Además, en la historia original, Wei empieza a perseguirla después de que Joan obtiene el control de la mayoría de las tropas. Wei, con una sonrisa hipócrita, le preguntaba el por qué no se arrodilla. Parece que el palacio imperial es como entrar a su casa, pero a su vez le recalcaba que es una broma y le pidió que le traigan un asiento a la duquesa. Wei pensaba que Joan siempre es directa y sabía que está tratando de esconder el hecho de que quiere quitarle el trono, así que Wei le decía que puede quedarse unos días en la capital y que puede llamarla como desee. Joan aceptó y la llamaba por su nombre, Wanfu Wei, y claro que Wei se molestó, pero para Joan era ilógico. Ella fue quien le pidió que la llamara como quisiera. Francamente, Qin Xuan es un caso perdido. En eso, Wei mencionó que ella tiene al concubino más hermoso de Fénix y que cree que lo ama demasiado. Joan sabía que Wei le había dicho a Li que la mate, pero Joan le comentaba a Wei que odia que alguien más ponga sus manos en sus cosas y que matará al que se atreva a poner sus ojos en su hombre. Tras decir eso, Joan se disculpaba y le decía que tiene que regresar a casa. Wei estaba molesta porque Joan no la respeta y la trata mal, aunque estaba feliz porque, según ella, Joan no sabe que el hombre que está a su lado trabaja para ella. Y como era el hombre más lindo de ahí, cuando Joan muera, él será para ella. Más tarde, Joan llegaba a casa y Li estaba nervioso y ella le decía que como están casados, esta noche dormirá en sus aposentos. Él, asustado, decía que no, que estaba mareado y que no podría complacerla esta noche. Joan, que escuchaba sus pensamientos reales, sabía que la sigue llamando hombreriega, y en eso Cerdito le informaba que su favorabilidad había subido un 5%. Pero Li pensaba en cómo hacer para que ella se vaya, porque si la mata en su habitación, lo tomarán a él como sospechoso. Y como Joan leía su mente, le iba a dar una lección. Así le dijo que se marchaba y que mañana lo verá. Li estaba feliz porque así va a poder cumplir su misión esta noche. Li ya se acercaba a la habitación de Joan y como la luz estaba encendida, pensó que ella aún estaba trabajando, pero al ver por la rendija vio que Rohan estaba ahí ofreciéndole galletas a Joan, y esto lo enfurecía. Joan le decía a Rohan que por qué está ahí, y este respondía que quiere servirle, aunque aún no estén casados, porque él aún piensa en ser su hombre. A Joan le molestaba porque sabía que fingía, y mientras tanto Cerdito le decía que debía deshacerse de Rohan. Lo intentaba, pero lo que más ayudó fueron los celos de Joan, quien se alistó para acompañar a la duquesa esta noche en su habitación. Dado a que no podía hacer nada, Rohan pensaba irse. Dejaba las galletas que había traído para Joan, pero al ver que fue Li quien las comió, se asustó, porque estas tenían algo que la emperatriz le dio para que Joan ceda ante sus encantos. En ese momento Li botaba esa galleta. Sabía horrible, solo que al momento empezó a sentirse mareado. Joan lo sostuvo entre sus brazos y Li sabía que Rohan había puesto algo en las galletas. Mientras tanto, el cerdito le explicaba que lo que comió es algo que hace que se sientan débiles y que con 6 días de descanso ya estará bien. Li le decía cariño y estaba actuando extraño, y Cerdito lo comprendió. Esa galletita no tenía solo esa cosa, también tenía un afrodisíaco. Li se sentía extraño y quería salir corriendo de ahí, pero Joan lo agarró y lo arrojaba a la cama. El molesto le pedía que lo suelte y Cerdito le dijo que normalmente alguien que toma un afrodisíaco necesita alivio o morirá de calor. Ella empezó a sacarle la camisa y el Cerdito, todo sonrojado, pensaba mal. Le decía que está sorprendido de que haya entendido lo que trató de decirle, pero para su sorpresa no era así. Ella rápidamente lo metió en un barril con hielo y la favorabilidad de Li bajó, aunque sí se calmó. Al estar lúcido pensaba ya en matarla mientras ella duerme. Pero como Joan leyó su mente, pensaba darle una lección. Tomando una cuerda lo ató y lo puso en la cama. Estaba furioso y ella le decía que es para que se comporte bien, y a su vez le preguntaba ¿cómo se siente ser atado por mí? Esto le hizo recordar
recordar a la maestra Kim Swan, pero claro, no entendía lo que vio. Ya molesto le decía que se vaya y ella simplemente se acostó en su pecho. Se sentía bien, pero como él es un asesino no podía permitir que una mujer esté sobre él, así que no la iba a dejar dormir. En eso ella, al ver que se movía mucho, le dio una palmada en la pompis, lo que lo dejó asombrado, y él pensaba en cómo pudo hacer eso ella, y que si pudiera moverse no la dejaría estar ahí, pero así, sin más remedio, se quedó dormido. Al día siguiente Lee despertaba y se sentía extraño. Estaba asustado porque Joan va a pensar que él está así porque tiene sentimientos por ella. De pronto llegaba un sirviente y le informaba que la duquesa pidió que no lo despertaran, y así él preguntó que dónde estaba ella. Le informaban que ella se encontraba practicando afuera. Al salir vio a la duquesa entrenando. Era ágil, rápida y sus ataques eran mortales. Quería acercarse, pedirle que le enseñara, y en eso Joan, que escuchó sus pensamientos, se acercó a él y diciéndole cariño, empezó a enseñarle. Así le indicaba cada uno de los ataques, y él recordaba que alguien en su pasado le había enseñado algo similar, pero pensaba que ahora que tiene la espada, es una buena oportunidad para matarla, apuntarle directo el corazón, y así cumplirá con su misión. Pero él no se atrevía a hacerlo, porque después de estar unos días con ella sabía que ella no es ambiciosa, como dijo la emperatriz. Joan, al escuchar esto, apuntaba con la punta de su espada a su pecho y le decía que puede matarla si la apuñalan aquí. Él no sabía por qué ella le dijo eso, pero pensaba que era su oportunidad, aunque a la final no pudo y decidió irse. Ella lo detuvo y le decía que la emperatriz va a organizar una fiesta en su honor y quería que él la acompañara. Él no entendía por qué la duquesa quiere ir con su concubino, pero aún así respondía que sí. Sin embargo, ella estaba triste, porque a pesar del tiempo que está con él aún quiere matarla. Y ahora Cerdito le contaba que su favorabilidad sigue en 5% y que debe aumentar para poder leer más mentes. Ella le respondía que no quiere utilizar a Lee como su peón y que nadie debe hacerlo. Cerdito le preguntaba que si acaso tiene sentimientos por él, pero ella lo único que quería era acabar con Wade de una vez por todas. Cerdito estaba triste porque quería que esta historia sea de amor. Días siguientes llegaba la fiesta en honor a Joan. Ella llegaba con Lee y todos hablaban de lo bien que se ven juntos. Admiraban la belleza de Lee y las mujeres comentaban que la duquesa llega tarde a los banquetes porque no le gusta dejar su cama. Murmuraban que la duquesa está mal al llevar a su concubino a esta fiesta, ya que él es de una familia plebeya. Lee pensaba que lo que dicen ellas tienen razón y que la duquesa había insistido en llevarlo porque a lo mejor quiere humillarlo. En eso Joan se detuvo y al notar que este se golpeó al chocar con ella, masajeaba su nariz y le pedía que no se acobardara. Tomando su mano, lo llevaba con ella. Y él pensaba que cómo puede defender a un concubino delante de todos. Pero como ha sido buena con él, al menos hoy no pensaba matarla. Rohan, quien observaba de lejos, estaba furioso porque toda la atención tenía Lee y juraba ganarse la confianza de la duquesa y así aplastar a Lee. Ya al rato ingresaban al banquete y todos la admiraban. Le decían que la emperatriz debe valorarla mucho. Joan ya estaba incómoda, solo quería salir de ahí. Lee pensaba que ella tenía bastantes amigos, pero hoy se daba cuenta que no es así. De pronto llegaba Rohan y empezó a molestar a Lee, diciéndole que había persuadido a la duquesa para que lo lleve a él. Lee obviamente no se iba a quedar quieto y le dijo que ella le había insistido en llevarlo. Ya se sentaba en una mesa y Rohan, en tono arrogante, le decía que es un concubino y que no debe sentarse ahí, que él no tiene modales, por lo que los demás empezaban a murmurar que eso es inapropiado. Rohan estaba feliz porque lo estaba humillando, pero de pronto aparecía Joan y molesta le decía que cómo se atreve a regañar a su concubino. Rohan le explicaba que este no estaba cumpliendo las reglas, pero Joan mencionaba que su hombre no necesita seguir las reglas. Rohan le expresaba que así ella lo ame, este no puede ir al palacio como si nada, y como su prometido, él tiene que ayudar a educarlo. Pero al ver cómo se ponía Joan, mencionaba que si eso la hace feliz, no volverá a tratar mal a Lee. Joan le decía que no debe hacer esto, porque ella no se casará con él, y así tomaba la mano de Lee. Esto lo sorprendió, y Lee pensaba que ella estaba loca por decir eso enfrente de todos, pero a su vez sentía que su corazón latía muy fuerte, y no entendía
entendía por qué. Joan pedía al cerdito que revise la favorabilidad de Lee y este le decía que solo había aumentado de 5 a 10%. Joan entendía lo difícil que es complacer a este concubino, pero así corrió el rumor de que ella ama más a su concubino que a su prometido. Rohan se convirtió en el hazmerreír de todos, por lo que ya buscaba venganza. La fiesta continuó. Proponían un brindis para Joan y sus hazañas, pero en eso una mujer se acercó a Lee, le ofrecía una copa de vino, pero este no quería beberlo. La rechazaba, pero esta insistía, así que Joan, quitándole la copa, la bebió por él. Ambos se quedaron asombrados, pero Joan le preguntaba a la chica si hay algún problema, y esta nerviosa decía que no. Pero Lee se sentía extraño al ver cómo ella lo defiende. Ya más tarde el cerdito le informaba a Joan que Lee se había ido, y Joan sabía que fue a ver a la emperatriz, así que ya sabe lo que va a pasar. Por otro lado, Lee se encontraba con Wei. Esta le informaba que no ha podido matar aún a la duquesa, y le pidió más tiempo, pero esta malvada tocándole la cara le decía que es muy hermoso. Él se alejaba y le decía que como salvó su vida, debe pagar su favor. Ella con una sonrisa le decía que la duquesa es una buena guerrera y que será difícil deshacerse de ella, por lo que le entregaba un frasco. Solamente debe ponerlo en las comidas de la duquesa y pronto acabarán con ella. Wei, por otra parte, estaba obsesionada con Lee, y como pronto la duquesa morirá, ella se quedará con todo, hasta con Lee. Pero así aparecía Rohan y le decía que no pensaba que ella tenía más aliados, y que parece que quiere más al concubino que a él. Esto la sorprendió, pero pronto se acercó a él y le decía que cómo puede querer a un hombre de clase baja, y al único que ama es a él. Pero en realidad, Wei no ama a nadie, sino que solo lo estaba usando porque la madre de él es una canciller. Mientras ello Lee llegaba al carruaje, su ayudante le comentaba que la duquesa está borracha y que no se irá sin él. Él pensaba que ella había bebido tanto por lo molesta que estaba de que él no regresara pronto. Estaba feliz porque nadie antes había esperado por él, y así él se puso junto a Joan. Esta con una sonrisa le decía: vamos a casa, cariño. Él solamente pensaba en que su mirada es tan dulce cuando está ebria, aunque Joan solo estaba fingiendo. Pronto, al verse incómoda, se acostó sobre las piernas de Lee y acomodándose bien le dijo que no se moviera porque va a tomar una siesta. Él, todo sonrojado, pensaba en matar a la hombreriega y ya pensaba en ponerle el veneno que le dio la emperatriz en la boca. Así iba a cumplir con su misión, pero no se sentía seguro de hacerlo. Al poco rato llegaron a casa y él bajó del carruaje. Le dijo que estaba muy cansado, así que irá a su habitación. Ella se quedó sorprendida porque él estaba actuando raro, pero en eso, al dirigirse a su habitación, pensaba en que él estaba fallando en su misión. Salía de su habitación decidido a cumplir con su misión, pero Joan ya estaba siguiéndolo. Así de la nada aparecía una mujer que era la segunda asesina y venía con amigas. Ella estaba furiosa porque quería dejar de ser considerada la segunda, así que debía deshacerse del fantasma. Empezaron a pelear y él terminó acabando con todos los asesinos que estaban con ella. La única que faltaba era ella y acercándose le dijo que ya mató a todos, así que ella no puede hacer nada. Pero él de la nada empezó a vomitar sangre. Apenas se daba cuenta que esa mujer envenenó a sus aliados para que cuando él los mate su sangre lo intoxique. Así de entre la nada aparecía Joan. Veía a Lee y este le decía que no lo toque, que la sangre está envenenada, aunque no entendía por qué la detuvo. ¿Será que se está enamorando de ella? Por ahora Joan solo quería acabar con la mujer que ha tocado algo suyo. Así la atacó, pero esta bruja le decía que si se aparta, le perdonará la vida o si no la matará. Pero con un simple silbido y su espada, Joan mató a esa asesina. El cerdito le decía que Lee se había desmayado y pedía a Joan que lo lleve a un templo alejado que hay ahí y que ahí lo cure. Pero Joan pensaba en lo que la chica le dijo antes, que el remedio para él es una mujer. El cerdito sonrojado le decía que no diga esas cosas porque él es aún un lechón, y así Joan se lo llevaba. Él se sentía mal, pero le decía que no se acerque. Ya Joan pensaba irse, pero él le pedía quedarse, solo que se sentía vulnerable. Ya ella pensaba sacarle su máscara, pero este lo impidió. No quería que lo reconozca y Joan lo respetó. Aunque tal parece que el veneno que él tenía en realidad era un afrodisíaco. Así que Joan, entendiendo esto, le decía: tranquilo, déjamelo a mí. Esto lo hizo recordar algo de su vida pasada, pero así ella lo besó y el que jamás quiso enamorarse sabía que había fracasado. Así que al sentir
sentirse mejor, se levantó y entre susurros le dijo: Esta noche quiero su corazón, su excelencia. Y quitándose la máscara, la besaba. Al día siguiente ella se despertaba y Lee ya no estaba. Regresó a casa y aparecía Lee. Todo feliz traía galletas para ella y bueno, no se veían comibles, pero aún así las probó, solo que su sabor no era bueno y recordaba lo que pasó en su primera misión, cuando su villano sabía cocinar exquisitos platillos. Aunque Lee al verla pensativa creía que ella no lo quiere. Ya Cerdito la alertaba y bueno, ella decidió acercarse a él y decirle que el único hombre en su vida será siempre él. 3 días después, Lee había terminado de hacer una bolsita para que Joan la utilice a donde quiera que vaya. Le colocó unos pétalos de rosa para que tengan un aroma agradable y de pronto vio el frasco que le dio Wei. Lo lanzaba porque él ya no quería lastimar a su duquesa, así que fue a buscarla para darle la bolsita. Pero en el camino vio a Rohan, quien estaba entregándole una bolsita a Joan. Él se sintió inseguro, pero así se acercó diciéndole a Joan que le había hecho una bolsita para ella. Rohan empezó a decir que ella solo debe tener cosas finas, de buena calidad, pero Joan, furiosa, pensaba tomar sus propias decisiones. Así ambos estiraban la mano con sus bolsitas y la primera que tomó Joan fue la de Rohan. Lee se entristeció, pero ella enseguida le devolvió la bolsita a Rohan, diciéndole que esta tiene un fénix bordado y es un símbolo que solo la emperatriz puede tener, así que aceptaba el regalo de Lee y mencionaba que solo usará cosas de personas cercanas a ella. Así se marchó y Rohan estaba furioso porque esa bolsita tenía el veneno que la emperatriz le dio. Por esta vez se salvó. A las afueras de la mansión, Lee caminaba de la mano con Joan. Él se sentía feliz y pensaba que si tan solo se pudiera alejar de la mansión y vivir feliz con la persona que ama. Joan, que conocía lo que él estaba pensando, le decía que si lo hace feliz, puede dejar la mansión, que ella no lo detendrá. Él se quedaba sorprendido y soltándole la mano a Joan, le quitaba la bolsita. Ella estaba sorprendida y Lee le dijo que es muy malo bordando y que debería utilizar la bolsita que haga alguien más. El cerdito le comentaba que su favor habilidad había bajado del 60% al 30% y le reclamaba el por qué le dijo eso a Lee. Ella respondía que él solo quería libertad y ella se la dio. El cerdito no entendía cómo Joan no se da cuenta que él está enamorado de ella, pero esto es una charla que llevará años de explicación para Kim So-an. Ya en la noche Joan estaba tomando té y Lee entraba a la casa con su máscara. Ella lo invitó a tomar el té y este le preguntó si ama a Rohan. Ella le contestaba que no y así él le preguntaba si está interesada en alguien más. Joan dijo que no y quería saber por qué lo dice. Él mencionaba que dado a que ella le salvó la vida y que según las reglas de intercambio ella debería casarse con él. Lee pensaba que como concubino puede estar con ella cuando quiera, pero como fantasma es una persona libre, así que puede casarse con ella. Joan decía no ser necesario, pero al pensar que ella no quiere responsabilizarse, la besaba para recordarle esa noche. El cerdito estaba emocionado, pero ella le comentaba que no es un buen besador, aunque Cerdito le pedía aceptar la propuesta porque eso aumentará la favorabilidad, así que aceptó. El todo feliz le decía que entonces deben poner unas reglas básicas. La primera es que ella no puede estar con ningún otro hombre. La segunda, que ella debe romper su compromiso con Rohan. La tercera es que ella no puede alejarse de su concubino y pensaba que si ella se aleja de él, no la podrá ver en las mañanas. Joan aceptaba las condiciones y así él se sacaba su túnica, le decía que lo acompañe a la cama. Ella estaba confundida y no sabía si es lo que ella está pensando. ¿Acaso él está proponiendo hacer eso? El cerdito cubría su carita y vio cómo Joan con una sonrisa pícara le dijo como desees y se lanzaba encima de él. Ella pensaba que no es gran cosa porque ellos ya estuvieron juntos antes, pero de pronto ella lo sorprendió con tremendo beso. Le preguntó que si le gusta y él le decía que no, aunque ella sabía que él miente, así que lo besó de nuevo y seguía diciendo que no, pero era lo contrario porque sí que le gustaba. Era una tortura para él. Ella quería conocerlo aún más, pero él la detuvo. Le preguntaba que si antes había hecho esto con alguien más y ella dijo que no, pues en este mundo solo ha estado con él. Y así todo feliz se lanzó hacia ella y mencionando la cuarta regla, le pedía que esto solamente lo haga con él. Y así la ropa voló y bueno, terminó la noche con un final feliz.
Al día siguiente ella despertaba y Lee ya no estaba. El cerdito la felicitaba porque su favorabilidad había subido el 90%. Ella le preguntaba que dónde está él y el cerdito le respondía que está afuera de la habitación. Él le daba los buenos días y ella le preguntaba el por qué se levantó tan pronto. Mencionaba que quería saludarla, pero preguntaba por su noche. Ella mencionaba que no pudo dormir bien porque anoche se unió a ella un gatito salvaje, algo que lo hacía sonrojar y más porque le hacía recordar lo que hicieron anoche. Pero antes de que ella lo descubra, se marchaba. De pronto el cerdito le decía que el sistema tenía una notificación y que ella tiene que conseguir información de la confabulación de Wei. El cerdito le explicaba que con lo que ella ha estado haciendo ahora, Wei está furiosa y quiere deshacerse de ella lo más pronto, así que le dio armas al imperio vecino para que éste ataque a Fénix, y si pierden la batalla la ejecutarán, pero si gana la acusarán de confabulación con el enemigo. Dado a eso, debía conseguir una carta que la va a incriminar, y esa carta estaba en el lugar menos esperado, en el bordel más popular de aquí. Ya más tarde Joan llegó y estaba aburrida, prefería pasar tiempo con su concubino, pero en eso el cerdito le indicaba quién es el que posee la carta, y era el hombre más popular de la casa, Feng Liang. Así aparecía un rubio con un cuerpo espectacular, que tenía emocionadas a todas las damas. Cerdito le informaba que debe pagar para obtener una noche con él. Ella no aceptaba, pero solo era por la misión, así que empezó una apuesta de 3,000 y 5,000 por una noche con él. Ella ofrecía 10,000 y así se ganó la noche con Feng Lin. Joan estaba en la habitación y ya llegaba a él. Ella se hizo a un lado y pensaba que este apestaba, así que lo envió a bañarse. Ya este se preparaba para darle amor a Joan, pero ella se alejó. Rápidamente consiguió la carta que este tenía en su poder y antes de irse Lee llegaba. Le preguntaba a Joan que qué hacía aquí con otro hombre, pero ella, al verlo triste y confundido porque vio a Feng Lin, se alejó y le contó que ella solo estaba buscando información. Con sus caricias y halagos lo convenció de esto, y en eso Lee la empujaba a la cama, pero ella le preguntaba que si está seguro de hacer eso en este lugar. De pronto llegaba la encargada del bordel y al verlos pedía disculpas y se fue. Lee se avergonzó porque apenas se daba cuenta dónde estaba, y rápidamente se fueron del lugar a continuar todo eso en su casa. Días siguientes ella estaba cansada porque todas las noches él no la dejaba tranquila, pero pronto llegaba al palacio imperial. Wei sacó la conversación de su matrimonio arreglado con Roan, solo que ya Joan había decidido no casarse con él. Quería desposar a su concubino Jiang Li. Wei estaba furiosa porque ella le ordenó a Li que la mate, pero en vez de eso él se puso del lado de Joan y necesitaba sacarlo de ahí, así que aceptaba el matrimonio. Joan le agradeció y pensaba que Li va a estar feliz con esta noticia. Así que Joan regresó a casa y apenas Lee la vio, la abrazó. Estaba feliz porque se enteró que la emperatriz aceptó que él se convierta en el esposo legal de Joan, y así su favorabilidad aumentaba al 99%. Ella sabía que él aún debe estar inseguro, así que le dijo que él será el único hombre para ella. Mientras tanto, en la residencia, Joan estaba preparando todo para la boda, y Lee pensaba en que es hora de revelarle su verdadera identidad, pero así le informaban que Roan estaba ahí, y que estaba en el jardín, esperando a la duquesa. Lee fue furioso al jardín a enseñarle una lección y vio que él estaba escondiendo algo. Del susto, Roan botó unas cartas y Lee las recogió. Se dio cuenta que eran las cartas del emperador del bosque y la emperatriz, pero al revisarlas se dio cuenta que eran falsas, y furioso le decía que si acaso quiere culpar a la duquesa, pero Roan le decía que de qué se sorprende si él también trabaja para la emperatriz, y que ella le había enviado un mensaje, que tiene 3 días para que acabe con Joan, pero Lee no iba a hacerle caso, porque él la ama. En eso Joan aparecía. Roan no sabía cómo ella estaba ahí, y este pensaba que lo bueno es que ya logró poner una carta falsa en la montaña, así que cumplió con su misión. Pero como Joan ya tenía bastante favorabilidad del villano, podía leer las mentes de casi todos, así que fue a la montaña, obtuvo la carta y furiosa le reclamaba a Roan del por qué quiere culparla de algo que no hizo. Así dio la orden a los guardias de que se lleven a Roan al imperio y expongan su crimen. Lee pensaba que si ella descubre su identidad, ahora sí lo odiará, pero ella se acercó a él y le dijo que no lo dejará pase lo que pase. Al escuchar esto, él pensaba en que hará lo que sea por ella, así sea morir. Por otro lado, Roan llegaba al imperio y le pedía a
Wei que lo ayudara porque Lee lo había hecho arrestar, y eso significaba que él la traicionó. Esta malvada mujer lo golpeó, diciéndole que es un inútil, que no pudo ni siquiera dormir con Joan. Él le decía que por qué no quiere ayudarlo si antes lo hacía, pero ella le respondió que solo era por conveniencia, pero que ahora ya no le sirve. Y así envió a sus guardias que lo saquen y con malicia juró que hoy mismo Joan morirá. Mientras tanto, Joan y Lee llegaban al Palacio Imperial, pero en eso vio a una niñita pequeña, y el cerdito le explicaba que es la hija de Wei, pero que como ella no la quiere, sus sirvientes la tratan mal, pero que el ki del dragón de esa niña es más fuerte que el de su madre, así que será una buena emperatriz. Por lo que Joan ya sabía a quién entregarle el trono. Al momento, estos dos llegaban ante Wei, y ella los felicitaba por su matrimonio, pero ya Joan pensaba regresar a la casa ahora, aunque esta malvada mujer le decía que ella debe reunirse con el líder guerrero en el pasillo lateral. Joan, que sabía del plan, aceptó irse, y al quedarse Wei a solas con Lee, esta bruja le decía que ya que él es el esposo legal de Joan, no debe quejarse, y Lee nunca se quejaría de estar con la persona que ama. Esta bruja se acercaba y le decía que cuándo la matará, pero él respondía que nunca. Ella le recordaba que ella salvó su vida, pero Lee le pedía anular su misión, pues incluso él pensaba morir por Joan si así ella lo desea, pero Wei le dijo que había otra forma de pagarle, y era convertirse en su hombre. Él la rechazaba y esta lo golpeó. Le dijo que ahora ninguno de los dos van a poder escapar de su ira, porque ella va a estar con él y hasta eso, Joan ya estará muerta. Él se sentía mal y de pronto, de un golpe, Joan botó a Wei al piso. Lee estaba triste porque pensaba que su duquesa lo iba a odiar por esto, pero ella se acercó y le decía que no debe preocuparse, que siempre estará para él. Wei estaba furiosa y lo único que se le ocurrió en este momento era culpar a Joan de querer matarla. Así pedía a sus guardias que maten a Joan, pero Joan con una sonrisa le decía: aquí ya no existe nadie que te obedezca. En eso llegaban los jefes espirituales y acusaron a Wei de tener relaciones con hombres guapos y de malgastar el tesoro del pueblo, además de que es una asesina de hombres leales. Por ello decidieron destronarla de su puesto de emperatriz. Ya Wei enfurecida decía que eso no es posible. Sujetaba su espada para atacarlos, pero Joan la detuvo rápidamente. Mencionaba que su hija ahora será la emperatriz, aunque al momento esta empezó a reír como loca, diciendo que había envenenado a Lee y que no existía antídoto para ese veneno. En eso Lee se desvanecía y ya estaba a punto de morir. Era algo que no deseaba, pero estar sobre los brazos de Joan lo aliviaba. Al menos iba a morir junto a su amor. En eso recobró la conciencia y veía a Joan con una herida en su pecho. Joan había hecho esto porque leyó la mente de Wei y supo que el antídoto para ese veneno era la sangre del corazón de la persona que él ama. Así que por su amor hacia él, y aunque no lo reconozca, decidió entregarle su vida por la vida de él, despidiéndose así de Lee. Ella había completado la misión principal y Cerdito la felicitaba, aunque estaba lloroso al ver que nuevamente fue un final trágico. En eso ella le preguntaba que si completó la misión oculta o no, y esta le respondía que solo obtuvo un 99% de favorabilidad, así que no obtendrá premio. De pronto vio la bolsita que le dio Lee y preguntó si Lee sobrevivió. El cerdito le dijo que él se había quitado la vida después de su funeral. Ella se sentía triste, pero en eso vio que nuevamente aparecía su hilo rojo. Cerdito le preguntaba que si se encuentra bien, y ella respondía que sí, y que se deshaga de la bolsita que tenía, pero este lo guardaba junto a sus otros regalos. Incluso el trébol de la misión anterior estaba hermoso. Pero así, la siguiente misión estaba por empezar. Así que nos vemos en la siguiente historia. Y no se olviden de seguirnos en nuestro canal secundario, Beretoons, en donde encontrarán muchas más historias. Y tampoco se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook. Les dejamos el link en la descripción de este video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!